Realmente es tal como dice Lorena, una palabra que puede, digamos, definir el carácter de nuestro valle es que es un valle bastante místico y que en sus caminos, en sus sobrevivientes o no sobrevivientes y ya desaparecidas casas de adobe, en sus campos, ha quedado la huella del ser humano, de los hombres y mujeres que a fuerza de brazo levantaron casas, sembraron la tierra, criaron animales y sobrevivieron a terremotos, sobrevivieron sequías, sobrevivieron epidemias, pestes, enfermedades, catástrofes, la verdad. Entonces, eso unido al hecho de estar como encerrados en un valle que como que te condena a no poder llegar y salir de él en búsqueda de algo. Costó mucho poder establecerlo así, o sea, llegar a un nivel en donde la comunicación fuera más fluida, los caminos pudiesen existir. Hubo una época en que no habían sino caminos troperos solamente, que eran como una huella, donde no cabía una carreta, sino que cabía o una persona a pie o a caballo, pero no algo ancho. Sí, es parte nuestra porque por lo menos los 3 integrantes de este panel, pese a que somos cosmopolitas en gran medida, hemos estado en otras partes, hemos tal vez vivido en otras partes, tenemos nuestras raíces acá, en nuestro Valle del Chuapa, ya sea por línea paterna o línea materna. En mi caso, por línea materna, absolutamente. Porque el tema el tema de que, por ejemplo, que yo esté en este mundo fue debido a una campaña de alfabetización que partió con una política del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que con el lema ese de gobernar es educar, comenzaron a conformarse escuelas de tipo ambulante. De hecho, la escuela se llamaba Escuela Ambulante de Cultura Popular, que estaba una cantidad de meses o un año en una localidad y después se iba a otra. Estuvo en Caimanes, estuvo en Tambo, estuvo en Tahuinco, estuvo en Cuncumén, estuvo en Arboleda Grande. Entonces ocurre que, por ejemplo, mi padre era el director de una de esas escuelas, de las que le tocó andar por este valle, por el Valle del Chuapa. Fue costoso, tenían una carpa, un motor a combustible para poder generar electricidad y alfabetizaban, enseñaban a sumar y a restar, etcétera, las 4 operaciones básicas, pero también enseñaban otras cosas, como por ejemplo costura, moda, etcétera, sí. Peluquería. También peluquería. Entonces, bueno, mi madre era absolutamente oriunda del Valle de Chalinga, de la parte de Arboleda Grande, de larga data, de muy larga data, ¿ya? Ella hasta me llegó a narrar hechos sucedidos en pleno siglo XIX. Me contaba que ella conversaba con su abuela, eso es increíble, y que su abuela, por ejemplo, contaba cosas tales como los jóvenes de esa parte, en tiempos de la Guerra del Pacífico, huían hacia los cerros y que ella los vio, cómo huían hacia los cerros escapando o huyendo de los enganches obligatorios para ir a la guerra, que fue testigo de cosas tales como, por ejemplo, el hecho de tener un hijo, el hecho de que ese hijo se hiciera hombre y que sin embargo la tuberculosis se lo llevara, así como la nada. Que fuera testigo, por ejemplo, de que un patrón no le gustara cómo había quedado distribuido lo que se llaman los tacos de las acequias para poder regar y lo mató a palazo y no hubo justicia, ¿ya? Por ejemplo, cosas así, y que quedó viuda y por lo tanto se casó en segundas nupcias. Historias de gente nuestra, ¿ya? De gente de la cual nosotros estamos acá por ellos y que conformamos una generación que obviamente tiene otra visión, otra cultura, otra formación, otra educación que ellos no tuvieron y que tal vez nosotros, si estuviéramos en esa época y en ese lugar, tal vez se nos haría muy difícil poder sobrellevar la vida sin las comodidades que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ellos nacieron y vivieron teniendo que construir sus propias casas, teniendo que aplanar caminos, usando
por ejemplo, mulas, para poder ver por dónde se iba la mula y poder ir haciendo huellas. Sí, para poder hacer los caminos, a raíz de los cuales también surgieron, fueron la base de lo que son los caminos hoy en día y que incluso están pavimentados, que practicaban el hecho de tener que guardar en granero o en lugares donde se guardaba, por ejemplo, la paja, ¿ya? O el forraje de los animales, y tener que cuidarlo, tener que arreglárselas casi sin saber leer y escribir, para poder hacer cuentas y poder venderlos y poder tener ingresos, tanto él como de algún socio que sembrara a media, que se llamaba mediero, un mediero, ¿ya? Y que las propiedades que se iban comprando se iban deslindando mediante una técnica de delimitación derivada de tiempos precolombinos, que son las pircas. Hasta hoy aún sobreviven pircas. Muchas de ellas ya se han ido al suelo, obviamente. El tema de la sobrevivencia en nuestro valle, que posteriormente se vio reflejada también en la fundación de, por ejemplo, bueno, ya existía Illapel, y Illapel fue fundado en 1754, pero Salamanca fue fundada, por ejemplo, en 1844, en plena república, ¿ya? Y por lo tanto la ciudad es como un centro de desarrollo, un polo de desarrollo en donde se concentran todos los servicios, ¿eh? Entonces, no tan solo los servicios, sino también, por ejemplo, lo que es la capilla o la parroquia. Entonces la gente es un polo de atracción comercial, de salud, religioso, etcétera. Entonces fueron testigos de muchas cosas, de cosas también que ellos dicen no eran de este mundo, ¿ya? Recuerdo, por ejemplo, que también por parte de mi madre se cuenta que por ejemplo, una pequeña capilla dentro de las muchas que hay en este valle, que son muy antiguas, pero que muchas de ellas han sido remodeladas, ¿eh? Y han sido reconstruidas con ladrillo, material sólido y qué sé yo, y cadenetas y hormigón, etcétera. Pero las originales eran de adobones tal vez del siglo XIX, y que, bueno, más que centros de espiritualidad, eran verdaderos centros un tanto oscuros que daban un poco de miedo, porque la verdad, supuestamente los misioneros, párrocos que iban de tiempo en tiempo a hacer, por ejemplo, las novenas, tenían que supuestamente enfrentarse de repente a cosas bastante terribles. Bueno, y en ese sentido se construyen relatos, como decíamos en programa anterior, tales como, qué sé yo, por ejemplo, una vez, no sé si fue mi abuela o bisabuela, ¿ya?, que tendría 8 o 12 años de edad y que estaba en una novena, y que por lo tanto todo el pueblo estaba allí, y por lo tanto las puertas estaban abiertas de la capilla llamada San Juan de Dios, y que de pronto entra una mujer con vestimenta como si hubiera estado enterrada en un ataúd y la hubieran desenterrado, con una palidez amarillenta bastante terrible, muy huesuda, y que supuestamente, según lo que relatan, esto estamos hablando de o fines del siglo XIX o principios del siglo XX, ¿ya? Habría hecho ese gesto que hace la gente cuando entra a las parroquias cuando se está oficiando la misa, que es que se... Reverencia. Sí, una reverencia, sí. Pero que esta persona, al hacerlo, se produjo una sonajera de huesos, una crujidera que llegó a hacer eco. Entonces cuentan que el cura párroco que estaba oficiando la novena comprendió inmediatamente de quién se trataba, y que por lo tanto empezó a expulsarla a esta persona, a reprenderla que se fuera, esta mujer, una mujer añosa, totalmente desgreñada, ya, como con tirilla. La mujer soltó una carcajada bastante terrible, ya, dio media vuelta y se fue. Y en eso quedó todo. O sea, hechos como eso que formaban parte de las conversaciones, digamos, en torno a braseros o fogatas o para a combustible, en torno a un mate, en torno a queso con pan amasado, formaban parte de lo que era la vida, las conversaciones. No había muchas instancias de sociabilización. Por lo tanto, la sociabilización giraba en torno a visitarse, pero para conversar cosas como esta. Giraba en torno a la parroquia siempre y cuando fuera el mes de María o fueran las novenas. O giraba en torno a juntarse, por ejemplo, a rezar el rosario. Habían mujeres que hay personas que en este momento, por increíble que parezca, yo no sé la edad que tienen, deben tener cerca de 110 años, y que, bueno, se juntaban
a temas religiosos, como por ejemplo rezar el rosario, pero también se podían juntar a hacer actos de espiritismo, ¿verdad? Así que se juntaba lo pagano con lo religioso. Otro hecho que causaba también una instancia de sociabilidad, sin duda, eran los fallecimientos, que eran bastantes y que a veces los velorios duraban días, con novillo matado, mucha comida y mucho vino, sí. ¿ya? Y mucho chiste. Ese aspecto me llamó la atención, ¿ya? Se contaban chistes y beber y pasarlo bien, en el fondo. Parece que más que un momento de lamento, era un momento de casi de festejo, ¿no? Los bebés morían mucho, ¿ya? También era muy común y por lo tanto también eso atraía el tema de la preparación de lo que es la despedida del angelito.